Durante prácticamente un cuarto de siglo, Venezuela ha estado sometida a un proceso continuo de tiranía. Venezuela pasó de haber sido la excepción en Latinoamérica por la duración y estabilidad de su democracia a ser categorizados como un caso de estudio por la profunda y continua reversión autocrática que ha llevado adelante el régimen chavista. Ante tal situación, el país hermano y la sociedad venezolana se mantiene tercamente resistiendo y luchando por recobrar su libertad. Las elecciones presidenciales de este 28 de julio fueron un examen para la continuidad de gobiernos autoproclamados como socialistas, que comenzaron hace 25 años con el ya fallecido líder Hugo Chávez, que promovió exitosamente en sus primeros años programas sociales. Sin embargo, con el paso de los años, el gobierno chavista fue señalado de mal manejo y corrupción, que llevaron al país a una crisis económica que forzó a millones a dejar su patria. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Y es que hace 25 años sucedió algo muy parecido a lo que nosotros los mexicanos vivimos desde el 2018. Allá en Venezuela se les dijo hasta el cansancio que de tomar el poder Hugo Chávez no lo soltaría y en el camino sumiría al país en una crisis insuperable. La referencia directa, Cuba. Y lo que decían millones de venezolanos ante ello era Venezuela jamás será como Cuba. Mil y una excusas, la situación geográfica, la producción de petróleo, incluso la idiosincrasia del ciudadano promedio, etc. Y bueno, pues nada de eso impidió que sucediera lo que todos conocemos, y ni muerto el perro se acabó la rabia. Hugo Chávez murió de cáncer en 2013 y cuando parecía que era el fin de la pesadilla, toma el cargo Nicolás Maduro y adiós esperanzas. Se encargó de poner el segundo piso al chavismo, que se traduce en miseria, destrucción y muerte. Pero ¿por qué nos debería importar aquí en México lo que sucede en Venezuela? Bueno, pues porque lo hemos dicho miles de veces. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder fue precisamente el primer paso para instaurar un gobierno autoritario con tintes dictatoriales. Millones de mexicanos incluso se burlaron de comunicadores hace unos meses diciendo, ¿no que íbamos a hacer Venezuela con López Obrador? Y justo por eso el pasado 2 de junio votaron por Claudia. Porque desde su miopía mental no nos convertimos en Venezuela, pero es comprensible, el ciudadano promedio de este país no ve más allá de su nariz, y mientras reciba dádivas así como una narrativa populachera, es feliz. De tal manera que la llegada de Claudia, la carismática Sheinbaum, representa la consolidación de un régimen autoritario, sí, al más puro estilo Venezuela. Pues 35 millones de mexicanos o no quisieron verse en ese espejo o simple y sencillamente les valió madre. Lo peor, se siguen burlando. Ya veremos si dentro de 6 años más conservan esa sonrisa. Las características de un gobierno autoritario con tintes dictatoriales ahí están, claras y concretas. Solo los fanáticos, los ignorantes, los adoctrinados y los pendejos no lo quieren ver. Por ejemplo, y haciendo una comparativa, el legado autoritario de Chávez, que abarcó de 1999 al 2013, estuvo marcado por una notable concentración de poder y una indiferencia hacia los derechos humanos fundamentales. Durante su mandato, Chávez y sus partidarios tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros ciudadanos de ejercer sus derechos fundamentales. El gobierno utilizó su poder para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a quienes criticaban al presidente o se oponían a su agenda política. En 2004, Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo, agregando 12 cargos ocupados por partidarios del gobierno, lo que erosionó la independencia judicial. ¿Le suena el mentado plan C que quiere dejar sellado el anciano delirante antes de dejar la presidencia? Claudia, la carismática Sheinbaum, tiene la orden de continuar destruyendo al país para que a su vez entregue la estafeta en el 2030. Es decir, estamos hablando que gracias a la decisión de esos 35 millones, México estará en una constante degradación, tocando fondo quizá por ahí del 2033, si es que para entonces todavía hay país, por supuesto. De tal manera que sí seremos como Venezuela, dejando esa pútrida herencia a sus hijos y sus nietos. Así que siéntanse orgullosos chairos solovinos, le han desgraciado la vida a su descendencia. El legado de Chávez dejó una Venezuela con instituciones debilitadas y una sociedad civil bajo constante amenaza de represalias por parte del Estado. Nicolás Maduro se ha encargado de llevar esta situación al límite. El largo camino del autoritarismo hacia la libertad en Venezuela ha requerido y requerirá de mucha voluntad, pasión y firme determinación. Este domingo 28 de julio del 2024 se celebraron elecciones en Venezuela. Hasta el cierre de esta videocolumna no hay resultados oficiales. Seguramente para el momento en el que estemos viendo esto ya habrá certeza de lo sucedido. Todo indica que las probabilidades de que ganara Edmundo González Urrutia eran muy altas,
Sin embargo, no me extrañaría que a pesar de ello, el régimen dictatorial de Maduro haya echado mano de todas sus porquerías para mantenerse en el poder. Ojalá me equivoque y para el momento en que estemos viendo esta nada humilde videocolumna, Venezuela haya alcanzado su libertad. De lo contrario, un abrazo solidario a mis hermanos venezolanos, que nosotros mexicanos, desgraciada y muy probablemente, viviremos una experiencia similar dentro de no mucho. Dios nos proteja. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.